Bien, pues ya estamos aquí nuevamente tras la publicidad, los consejos publicitarios, esos consejos fantásticos que les ofrece esta casa. Y vamos con nuestra segunda parte del vértice en la que entramos en el mundo de la opinión, algo interesantísimo, desde luego que sí. Y vamos a comenzar saludando a quienes me acompañan en la mesa, Luis Antonio Torres. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar con vosotros esta noche. Bienvenido y enhorabuena y felicidades por esas fiestas del patrón que han salido estupendamente bien, ¿no? Muchísimas gracias, en concreto por tus palabras. Y bueno, sí, es cierto, sería pues falsa modestia no reconocer ciertamente que bueno, todas las felicitaciones que estamos recibiendo por doquier. Y la verdad que bueno, estamos muy satisfechos. Siempre presentes en que tenemos que mejorar algunas cuestiones, que hemos tenido algunos fallos. Bueno, hemos tenido bastantes fallos, para que vamos a cañar. Pero a lo mejor solo los habéis notado vosotros. Sí, es muy probable. No, es muy probable. No, es que lo hemos notado nosotros porque sabíamos lo que queríamos alcanzar y al final no hemos conseguido. Pero lo que sí es que es verdad de que la sociedad en general y los ciudadanos en particular, que incluso anónimas, personas anónimas, pues me han parado a la calle y me han felicitado. Qué bien. Entonces, lo cual, pues es de agradecer. Bueno, tengo previsto hablar de las fiestas del patrón esta noche, con lo cual, bueno, pues ahora ya abundaremos más en alguna cuestión. José Antonio Gallego, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Bien hallados, y me sumo a la enhorabuena de las fiestas que han estado muy bien. La prueba también es que dicen que las victorias o los éxitos tienen muchos padres, las derrotas son huérfanas, los fracasos son huérfanos. Pero ahora he oído estos días mucha gente que ha estado, que ellos han creado los moros y cristianos. Y lo han hecho ellos, pero más de uno y más de cuatro. Madre mía. Bueno, pues luego si podemos dar nombres, los daremos. Marisol Morente, buenas noches. Yo voy a hacer válido lo que acaba de decir él y además desde fuera, que parece que tiene pues más justificación, ¿no? El caso es que me han encantado, ha estado todo muy bien organizado, no he apreciado esas deficiencias que él sí ha podido ver desde el interior. Y bueno, pues parecía que al no poder ir por la avenida se iba a deslucir y yo lo vi en López Gisbert y me encantó porque se vio muy cerca, se vio muy bien la belleza del desfile, la belleza de los trajes y se contagió mucho el ánimo festero. A mí me pareció bien. Tú encantó. Dije, pues sí. Bueno, sí. Yo quería también... Y además es su zona natural. Yo quería también darte la enhorabuena por esa distinción que precisamente el Día del Patrón recibiste. Muchas gracias, Felicidades. En fin, con toda humildad también, pero reconozco que es un gran honor que primero que no me esperaba y por el honor en sí mismo y porque también compartirlo con esas ilustres personas que estaban allí también, pues se supone un motivo de turbación y que yo estoy muy, muy agradecida y con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Qué bien. El caso es que hay que verse cada vez. A muchas personas les importa menos el que nos veamos porque es verdad que muchas veces cuando te ves mucho empiezan, mira, que está todo el día viéndose, pero es que cuando haces cosas te tienes que ver, porque de alguna forma si no lo contrastas, si no ofreces el modelo, pues no existe. Y cada día más, ese es el cambio social que se ha producido, todo lo que no se ve no existe. Eso es así, esa es la máxima de la publicidad, además. Claro, no, es que no existe. Claro. Entonces, lamentándolo mucho, todo lo que hago tiene que verse, y más si nos dais oportunidad en los medios de comunicación, ya pronto me tendréis hablando de BOADES, de Voces Amigas de Esperanza, porque tengo mucha ilusión puesta en esa organización, la verdad. Muy bien, Luis, sí quería Yo voy a apostillar que de todos los discursos que hubo ese día en la entrega de distinciones y premios de la ciudad de Lorca, la única referencia de musulmanes, judíos y cristianos la hizo Marisol Morente en su intervención de agradecimiento por la consecución de esa distinción que recibió. La confluencia de las tres culturas. Ahí está. Fue la única persona y el único discurso. Es un hecho objetivo y la verdad es que me alegró muchísimo que tuviera ese detalle, sobre todo teniendo en cuenta de que yo sé que lo sentía, pero aparte de eso, ella también fue fundadora en su momento de un grupo extinto que tiene la federación, que fue el Grupo de los Tuareg. Bueno, estaba integrada allí también con ese grupo. Bueno, pues ese acto, ese solemnísimo acto de la entrega de las distinciones de la ciudad, que fue retransmitido por esta casa y que nuestros telespectadores, pues si no estuvieron allí presentes en el Teatro Guerra, pudieron ver a través de estas pantallas, al igual que el fantástico desfile que a través de esta casa y de 7 regiones de Murcia, pues se pudo ver en toda la región, el desfile de moros, cristianos y judíos. Y aprovecho para felicitar la realización
y también las imágenes que ofrece. Hemos recibido multitud de felicitaciones en esta casa. De hecho, nosotros estamos muy contentos en el seno de la institución por esa retransmisión. Hubo una delicadeza por parte de esta casa de Comarcal Televisión, que era la que realizaba otra cosa que las imágenes las retransmitiera la Región de Murcia, pero la realización correspondía a esta casa. Yo, de hecho, cuando me dijeron que era esta misma Comarcal Televisión, yo dije, no habrá ningún problema, porque aunque no tienen tanta experiencia como la retransmisión que puedan tener de Semana Santa, pero sí que tienen conocimiento de lo que se está intentando transmitir, de lo que se intentando pues, mostrar, y ciertamente lo hicieron. Y por tanto, pues yo agradecer a esta casa ciertamente pues esas imágenes y esas explicaciones y esa forma de hacer Lorca, ¿no? Porque Lorca se vio, los lorquinos vieron el desfile y lo habéis repetido también hasta la saciedad. Y luego, a su vez, también es que el conjunto de los ciudadanos de la región de Murcia conozcan esa otra fiesta que muchas veces pues, se desconoce, que Lorca también tiene musulmanes, judíos y cristianos, Lorca es ciudad de frontera, y el hecho de que, por ejemplo, en el Facebook te manden mensajes por privado de 100 ciudadanos y personas que son de confines de la región, que han visto el desfile, y que te digan, por ejemplo, entre otras cosas, dicen la espectacularidad de vuestros trajes, los detalles históricos, que al final son también historia de la región, pues hace que te vuelva más ancho que largo, ¿no? Como decimos popularmente por aquí. Y bueno, pues yo tengo que agradecer, porque al final de cuentas también estáis haciendo una importante labor de difusión, porque hubo mucha gente de la región que también al fin de semana siguiente acudió a la ciudad de Lorca en torno a esa procesión y a ese mercado medieval que se hizo. Algo que todo el mundo ha señalado y que todo el mundo ha destacado y que todo el mundo ha comentado ha sido tu famoso discurso de la presidencia del Día del Pregón. Ahí se explayó. Sí, fue muy reivindicativo. Yo le felicité y le dije que ha sido muy valiente o muy suicida. No lo sé, o sea, pero... Bueno, de hecho yo lo voy a contar con tu permiso, José Antonio. Antes de empezar el programa, le ha preguntado José Antonio, un tanto maliciosamente a Luis, dice, pero todavía te hablas con los concejales, cuando ha salido Juan Francisco Martínez. Ahora voy a aprovechar para decir lo que le he contestado a mi buen amigo. A mi muy buen amigo, en primer lugar, José Antonio Gallego, y luego en segundo lugar, es alcalde de la ciudad de Lorca. Y además, alcalde fundador de la Federación San Clemente, hay que tenerlo en cuenta, junto con Domingo Munera, al que se le guardó un minuto de silencio en ese acto del pregón, al principio del acto. Me siguen hablando los inteligentes. Hasta aquí puedo seguir hablando. Solo los inteligentes me siguen hablando. Por tanto, yo creo que con eso estoy diciendo ya más que suficiente al respecto. Pero bueno, yo reivindiqué y expresé lo que era un sentir por parte del colectivo. Yo voy a decir incluso algo más. Al lunes siguiente tuvimos junta y hubo quienes de la junta me dijeron que me había quedado corto. Yo no creo que me haya quedado corto, ni mucho menos. O sea, que tú por ti hubieses todavía abundado más. No. Vamos a ver. Yo tengo que decir que el problema está en que cuando los discursos no se escriben, y llevo ya 4 años sin hacerlo. Vale, o sea que era improvisado. Era improvisado, pero con las notas tenía un guión, claro, de temas que tenía que tratar sí o sí y que me había remitido la Junta. Bueno, por si alguien no estuvo allí, por si alguien no vio la retransmisión, ¿cuáles fueron esos 4 puntos? Finales. Clave. Claro. Pues, bueno, como llegaron a decir algunos, llegué incluso a poner notas, ¿no? Pero bueno, no, los temas son demasiado... Vamos a ver, el problema está en que llevamos ya 3 meses avisando al ayuntamiento de la existencia de una serie de problemas que se estaban viendo venir y que finalmente pues no se consumaron. El primer lugar, el que posiblemente más dañados nos sentimos, es con el tema del Museo de la Frontera. Hay una serie de documentación que se tiene que llevar a cabo, que ya está realizada hace ya más de 3 meses, está sobre la mesa de la concejal de urbanismo, y sabemos que a marcha forzada los funcionarios cumplieron con su trabajo. Y luego finalmente ese trabajo pues se queda sobre la mesa de la concejal y no se lleva a ejecutar con la correspondiente pues, aprobación en el lugar oportuno. Y claro, yo estaba más que diciendo esto qué, y al final pues llega la fecha y claro, la gente pues termina por enfadarse en el seno de la institución y como bien decía, es que parece que nos están tomando ya a risa.
y la gente pues tiene en su derecho, está en su derecho incluso de mostrar su malestar, ¿no? Y ese posiblemente era uno de los temas que más nos cabreaba, porque había una línea en la realización y toda la tramitación burocrática que conlleva ese museo, y ahí pues se quedó paralizada en 3 meses porque, pues bueno, no se ve en qué razones se fundamenta el hecho de que se quede el papel sentado sobre la mesa y no se tramite. Y luego, otro tema que nos cabreó bastante era el tema de las luces para ese desfile de López Gisbert. Nosotros, y además es que el problema era el siguiente, nosotros éramos conscientes desde un principio que la avenida Juan Carlos I no se iba a practicar para el desfile. Había un atisbo de esperanza, de hecho ahora va muy bien, gracias a Dios, y espero que sinceramente para los comerciantes de la avenida la puedan tener bien en la gran campaña de Navidad. Pero yo también presionaba, justamente para ello y por mí, digo yo, porque si a mí yo voy a desfilar, o podíamos desfilar nosotros, y cuando digo por mí, hablo en nombre de la Federación, podíamos desfilar por la avenida, eso garantizaba también que los comerciantes pues, podían tener una avenida expedita para poder llevar a cabo su campaña de Navidad y cuando pueden conseguir réditos comerciales. Entonces, claro, al final no se hace y sí que había ahí en la recámara la posibilidad de poner unos generadores de luz extraordinarios a lo largo y ancho de López Gisbert, incluso en un escrito que presentamos ante el Ayuntamiento solicitando de que no hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la contemplación del desfile. Ya. Porque claro, se potenció la iluminación en torno al Palacio de Gabra justamente por vuestra retransmisión, lo cual era lógico y evidente y necesario, pero también considerábamos de que el resto de los ciudadanos también tenían derecho a poder admirar ese desfile en pie de igualdad, ¿no? Entonces, claro, por eso mismo fue la carga contra el concejal de Iluminación Municipal, que también pues, recibió y además con el cálculo a lo que correspondía del 0,007 de cantidad de metro lineal que hicimos. Aquí tengo que reconocer que fue el cálculo lo hicimos mi hermano y yo esa misma tarde. Estuvimos ahí nosotros calculando, por darle un poco de gracia al tema, porque era reivindicar, pero también queríamos darle un poco de gracia. Y posiblemente donde más se cargó fue, aparte de estas dos, fue cuando el tema de los pebeteros. Los pebeteros es un tema que se nos prometió en tiempo de la Libarra, siendo concejal de Desarrollo Local y Empleo, y no se pudieron realizar el año pasado. Y claro, pues la nueva concejal es Sandra Martínez. Claro, da la casualidad de que Sandra Martínez y yo, como no era ya la concejal de Cultura, pues no había una excesiva relación. No había sintonía, buena sintonía, ¿no? Bueno, vale. Exactamente. Bueno, aparte de que, según dicen, tampoco era sintonía con otros colectivos, ¿no? Y entonces, claro, eso provocó que ahondara más la situación de la no realización de esos pebeteros, porque nosotros pretendemos que la procesión del Santo se haga a la luz del fuego, para que sea probablemente medieval. Hacer un atractivo turístico de primer orden en torno a la procesión del Santo. Y claro, yo me acuerdo que hasta Pencho, cuando se enteró, el alcalde, cuando se enteró en septiembre de esa idea, le encantó. De hecho, yo sé que... Y aquí quiero manifestar una cosa muy importante. Hay quien me ha criticado de que no tenía que haber personalizado la crítica, que tenía que haberla hecho al gobierno en su conjunto. Yo creo que hubiera sido manifiestamente injusto haber hecho una crítica al gobierno en su conjunto. Y por eso mismo señalé quienes habían incumplido. Sobre todo por una razón, porque, y ahora voy a apostillar una cosa que tengo que apostillar, porque si hay quien lo hace bien, ¿por qué tengo que meterlo en el mismo saco? ¿No? Y por eso mismo también, claro. Por eso también quería sobre todo destacar a aquellos concejales que sí estaban con nosotros y con la Federación, y aquellos que creo que están con nosotros, pero que no están con todo lo que conlleva la consecución y la promoción y el engrandecimiento de la fiesta del patrón, porque el engrandecer la fiesta del patrón no es engrandecerme a mí, es engrandecer el conjunto de la sociedad lorquina en el sentido de crear otro polo turístico interesante, que creo que es lo que conlleva también la Declaración Turístico Nacional de la fiesta. Y luego, y aquí quiero apostillar, porque luego a posteriori me han dicho, es que hubo una falta de comunicación, y aquí posiblemente... Yo he intentado ponerme en contacto con Sandra Martínez, de hecho le mandé un WhatsApp, pero no me contestó, y ahora tengo la prueba, o sea, porque quería hablar con ella, y lo que pasa por eso mismo, lo pongo en tela de juicio, y es que parece ser que Sandra Martínez no tenía conocimiento de la realización de esos pebeteros. Ajá. Entonces, como a posteriori me dijeron que ella no tenía conocimiento de tal extremo, sí que entonces me parece manifiesto, si es cierto que no tenía conocimiento de la realización de esos pebeteros, sí que me parece manifiestamente injusto por mi parte el haberla puesto al escarnio público. Y en el caso de que sea así, le tengo que pedir disculpas.
Y aprovecho este mismo momento para hacerlo, ya que intenté hablar con ella, pero es que ni me ha dado la posibilidad, la llamé por teléfono, no me cogió el teléfono, le mandé un WhatsApp diciendo que quería hablar con ella, vale, y ni me ha contestado. Muy bien. Entonces, dicho esto, y luego Salvé, dicen que Salvé progresa adecuadamente, el señor concejal de Cultura, Agustín Llamas, y tengo que manifestar que yo lo salvé, y aunque hubo algunos de mis integrantes que me increparon al respecto, porque dijeron que no tenía que haberle puesto un progresa adecuadamente, sino necesita mejorar. Literalmente. O sea que vale, pero son las diferencias internas de la institución. Bueno, ¿algún comentario al respecto por parte de Marisol o José Antonio? No, y si no, cambiamos de tema ya. Yo solamente que, claro, como cada quien está a su derecho de reivindicar, y realmente se consigue al final, pues, y más con el entusiasmo que le ponen. Pero a mí me gustaría que se pensara también, y como he sido concejal, todos los ayuntamientos es tan transversal que a veces está ligado y con la mejor voluntad alguien quiere solucionarlo, pero depende de otra concejalía, depende de otro trámite administrativo que se ha quedado aletargado, que a veces, como tú bien has dicho después, hace falta esa conversación previa, hace falta esa información que a veces nos hace ver las cosas como si se centralizaran en la culpabilidad de una persona, y a lo mejor no es así, es que fruto de las circunstancias que confluyen para poner las cosas majaderamente entorpecidas, es que eso es así, y bueno, pues igual con una conversación eso se puede aclarar. Bueno, todo menos una lucha intestina, porque a nadie le interesa una lucha intestina, a nadie. A ver, José Antonio. No se va a ningún sitio. Mi opinión sobre la valentía o la osadía, la osadía y, bueno, en fin. Con lo cual, ya digo, el éxito ha sido tal que muchos se lo achacan. Me gustó también la referencia que se hizo a Domingo Munuera, porque es de justicia, cosa que en otros reconocimientos, por ejemplo en la medalla de oro que se le ha dado a la SEPOR, con toda razón, ha habido muchos olvidos en la celebración del 50 aniversario, muchos olvidos. Desde uno de los fundadores que todavía está vivo, que no sea, hasta alguna empresa que en los momentos difíciles puso mucho de su parte para ese tema, y algunos colaboradores directos que han estado ahí y que viven todavía y tal. Al final se compensó un poco con la presencia de los gerentes, de los 3 gerentes y tal, pero yo creo que hay personas que le han dedicado de esos 50 años, algunos 50 años, y otros mucho tiempo a ese tema. Yo sé que es difícil con eso, pero todo el mundo tiene su corazoncito, ¿no? Y también hay cosas, por ejemplo, a quién se debe la puesta en marcha de las jornadas técnicas que tanto éxito tienen ahora, que eso no surgió de casualidad, al papel que tuvo la Facultad de Veterinaria y en su momento y al decano de la época. En fin, hubo algunos olvidos que algunos hemos echado en falta, y no deslucen el éxito de la SEPOR, porque es una gran feria y este año la edición ha sido muy completa y ha estado muy bien, y no me emprenda a reconocerlo, yo la he visto por mi cuenta y tal, ¿no? Porque a mí tampoco me han invitado mucho, pero bueno, eso no es por culpa de ellos, sino por culpa mía, que yo normalmente me escondo en estas cosas. Pero me ha parecido muy bien y me alegro del éxito de ello. Pero en los reconocimientos hay que ser, le decía Luis Antonio que a él le ha gustado el distinguir y poner nombres y apellidos a unos y a otros y tal, y a mí eso me parece valiente, lo que pasa es que cuando se hace un reconocimiento colectivo hay que tener en cuenta eso, a los que tienen su corazoncito. Y el corazoncito de algunos ha sido, en algún caso, pues un poco así aseteado. Bueno, dicho queda. Comentaba hace un momento Luis el tema de las obras de Juan Carlos I, que evidentemente, bueno, pues estamos ya en plena, casi en plena campaña navideña, y bueno, pues ahí van las obras. Yo oí el otro día precisamente con algunos de los comerciantes de la zona, es decir, de la propia avenida, que decían, esto aquí lo que veo yo, me decía, es que yo lo que veo es que hay poca gente trabajando.
Decían, van más lentas, que podían correr bastante más las obras si hubiese más gente trabajando. Veía muy poquita gente trabajando. No sé cómo lo estáis viendo vosotros en general, esas obras. El problema de la descoordinación de una obra tan compleja como esa es lógico por una parte, pero efectivamente en algunos momentos le ha faltado ritmo a esa obra y le ha faltado organización, porque los tramos en los cuales estaba trabajando se podían haber hecho muchos de ellos al unísono, porque no pasaba nada que si se estaba trabajando en aquella parte se hubiera trabajado en alguna zona del centro o en alguna otra cosa por ahí, pero en fin, eso es más gasto para las empresas y por lo tanto menos beneficio. Así que eso ocurre en todas las obras complejas como esa, y últimamente están acelerando. Yo estos días, llevan 3 o 4 días que están, vamos, a tope con las cosas, y eso sí podían haberlo hecho un poquito antes. Claro. Hay quien apunta incluso que se tiene poca visión de futuro, o a un futuro largo, digamos, porque quizás lo que se podía haber hecho, ya que se levantó, o se ha levantado prácticamente toda la avenida, al igual que ha ocurrido con Alameda de Cervantes y con otras calles, como fue con Avenida Europa y algunas más del barrio, que se podía haber pensado en realizar galerías subterráneas para que todos los servicios de cableado, de alcantarillado, etcétera, etcétera, fuesen por esas galerías, y cada vez que hubiese que hacer una reparación, digamos que en superficie no se notase absolutamente nada, los operarios entrasen por esas galerías, reparasen lo que hubiese que reparar y no haber tocado nada de la superficie. ¿Que por qué no se ha hecho esto? Es decir... Eso lo llevo yo ya oyendo por lo menos 10 años. Que por qué no se hacía una galería bajo Juan Carlos I sobre el tema para evitar lo que acabas de comentar. La verdad es que aquí no sabemos tampoco bien cuál es el interés que pueda haber o no, pero lo cierto es verdad es que lo que se ha comentado anteriormente de que hay poca gente trabajando, eso es una cuestión que se oye desde de punta a punta de la avenida, que parece que no, y que últimamente es cierto de que se le está viendo mayor ritmo en la obra que hace algunas semanas. Pero vamos, que ya sabemos todos lo que pasa cuando hacemos obras incluso en casa. Sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos nunca cuándo terminan. Y esta tiene una fecha de caducidad ineludible por el bien de todo el mundo. Pero por el bien de todo el mundo. No digo nada más, pero que si no me perdón a mí que algunos que vayan pensando en que el destierro medieval se lo van a tener que imponer, perdón. Marisol. No, de esta forma pensaba que... Porque me gusta siempre ver las cosas por el lado positivo. A ver, la avenida es una calle que vertebra Lorca, y tenerla mucho tiempo levantada ocasiona unos trastornos terribles, de tráfico, de comercio y de todo. Es casi colapsar la ciudad, como de hecho la hemos tenido en algún momento. Se ha hecho a tramos. Entonces, el hecho de tener que realizar obras que son de especialización no implica que tenga que tener mucha gente, sino la justa y necesaria, porque si hubiera sido toda la calle, pues mientras más operarios, mejor, antes acabamos. Pero se ha hecho por tramos con el fin de no perjudicar excesivamente el tráfico, y entonces eso lleva su racionalización a nivel técnico, yo creo que se ha hecho. Yo solo me acuerdo de que hace 18 años, cuando se renovó la calle Bartolomé Pérez Casas, se tardaron 2 años y medio en hacer aquella calle. Y yo iba todos los días, me parecía horrible. Se hacía la acera y a la semana siguiente se volvía a levantar la acera. ¿Pero qué ha pasado? Es que se les ha olvidado poner el cable de la no sé qué. A la otra semana iba, pero ¿cómo? 2 años y pico en hacer una calle. A mí me gustaría que analizásemos el tiempo récord que lleva Lorca en hacer tantísimas calles como se han hecho, pero arregladas desde el subsuelo. Sí, pero por lo que dice el Marisol, razón de más para pensar en lo de la galería, porque claro, la galería no solamente sería para Juan Carlos I, se podría haber empezado por Juan Carlos I, Alameda de Cervantes, ir haciendo, digamos, un entramado de galerías subterráneas por toda Lorca para que cubriesen todas las calles, pues para sí, cualquier reparación que haya que... Catacumbas, ¿no? Sí, pero vamos a ver lo que hay en las ciudades grandes. En las ciudades grandes están así hechas, claro, es decir, que hay por ahí, y por ahí debajo van todos los servicios. Pues se habrá valorado a nivel político pues el gasto, la inversión,
lo que es la oportunidad, en fin, Claro, eso sí que es una obra de futuro, pero claro. tantísimas obras hay de futuro que a lo mejor En Pérez Casas se estamos podía haber en hecho situación inalcanzable. también hace 2 años. Es que se ha hecho después otra vez. Claro, se ha por hecho eso digo, ya al cabo se evitarían tener que abrir una y otra vez las calles cada vez que haya una avería. Pero eso pasa porque a lo mejor no es en el momento ni hay una relación de ciudad con ese tipo de infraestructura. Vendrán los lorquinos del futuro a hacerlo. Hay que saber lo que vale también, porque a lo mejor no estaba presupuestado a ese nivel. Eso seguro que hubiera encarecido muchísimo la obra. Pero, hombre, suena fantástico lo que estáis diciendo. Pero claro, a lo mejor no podemos poner muebles de esos fantásticos, hay que poner un mueble un poquito más corriente en función de lo que hay. Lo que son tan espectaculares son las farolas que nos han puesto. Sí. Las farolas, además de hecho... De esta forma todo el mundo está contentísimo, es un lujo la calle, está quedando Sí. Además la gente está muy contenta con las aceras, la anchura de las aceras. Pero las farolas que cuando se van encendidas los diferentes espectáculos, el Sambódromo, como lo están llamando ya, que Juan Carlos I se va a convertir en Sambódromo. La verdad que yo tuve la posibilidad de ver esa farola encendida en la prueba al lado de Ramón Arca en su totalidad. Es un espectáculo, aparte de que tiene muy bajo consumo, que eso es importante tener en cuenta. Ya ves. De todas formas es lamentable. Ya ves si es importante. Bueno, espera un segundo, Marisol, porque bueno, pues enseguida estamos con este tema, pero a mí me gustaría saber también la opinión de José Antonio con respecto, bueno, pues a esas catacumbas que decía Marisol. Es difícil, porque tenemos que pensar que la calle, la avenida Juan Carlos I, es una calle estrecha. Aunque nos parezca anchísima a nosotros, es estrecha. Por ahí debajo va un colector grandísimo que se metió hace muchísimos años, en tiempo del alcalde Luca Quirao. Ese colector, que tiene la altura prácticamente de una persona, ocupa pues gran parte del centro de la avenida. Ahí después se han metido otras conducciones y tal. El hacer esa galería supondría una serie de conexiones que yo creo que técnicamente, siempre todo se puede hacer técnicamente, pero sería mucho más complejo de lo que se está haciendo. Ahora se ha metido otro colector, como se ha visto que se ha metido otro colector y tal. Entonces el problema no es fácil de resolver. Quizá eso sí sería bueno en las nuevas urbanizaciones, que es lo que me parece que no se ha hecho. En la zona del Gato, por ejemplo, en la prolongación de la avenida de las Fuerzas Armadas, todo eso, pues ahí sí se podría haber hecho esa cuestión. Pero luego hay que tener en cuenta también determinados niveles para la evacuación de las aguas, sobre todo aguas pluviales y las aguas de desagüe, que tienen que estar en conexión con la depuradora correspondiente y tal. Entonces en Lorca eso es complicado. Eso se ve en las películas de aquello del tercer hombre y tal, de las galerías de algunas poblaciones importantes, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra o en París, pero aquí en Lorca eso es complicado, es ideal, pero a veces, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno. No hay una relación que compense esa inversión con los beneficios que pueda reportar, que son desde luego muy futuros, y se habrá valorado pues eso, la urgencia, el coste y luego pues la relación que hay entre las incidencias y los beneficios que pueda producir eso, y seguramente se ha optado por lo más razonable y asequible. Hablaba ahora mismo José Antonio de las pluviales. Hoy tenemos día de lluvia. Pero no te lo necesaria. No, ha sido poquita, escasa, no sé al final si seguirá lloviendo en los próximos días, pero de momento, bueno, pero hacía muchísimo tiempo que no veíamos nuestras calles mojadas por la lluvia, y hoy por lo menos nos hemos levantado con las calles cuando menos húmedas, alguna gotita ha caído más y bueno, pues está bien, estamos contentos en ese sentido, pero evidentemente el problema está siendo muy grave, no solamente en nuestra región, que nosotros ya prácticamente estamos acostumbrados a ello, y aún así estamos viendo que la cosa está bastante complicada. Los regantes de hecho ya han convocado una manifestación para el mes que viene, a la que piden además que incluso se sume a esa manifestación el propio presidente de la comunidad autónoma y cualquier otro político que realmente
realmente le importe el tema del agua en nuestra región. Una sequía la de este año, que está afectando no solamente al sureste, sino a toda España. Y claro, en otros lugares pues tienen esos problemas de no tener, digamos, las infraestructuras que tenemos nosotros de almacenaje y demás, y cuando a ellos les llega la sequía es que se quedan sin agua literalmente. Están con restricciones. Claro, por eso, que estén con restricciones en Galicia, dices, ¿cómo es posible? Efectivamente, porque es que se ha trastocado todo. El cambio climático ha llevado a la España húmeda a ser España seca, y estaban sin preparar. Claro. Porque ¿quién iba a imaginar? Eso es que es cambiar todo el ciclo. Pero ahí es que se van a derivar una cantidad enorme de problemas que no tienen nada que ver con la agricultura, tienen que ver con las migraciones. Las aves que se meten tantísimos kilómetros viniendo a posarse y a anidar en esos árboles que se dan en nuestra zona al lado de los pantanos, los árboles se secan, los pantanos no tienen agua y llegan las aves y se mueren. Después de hacer tantísimos kilómetros, se rompe otro equilibrio ecológico. Es que es muy grave lo que nos va a pasar, y no pasa tanto porque nosotros ahorremos el agua, que está muy bien, porque es nuestro consumo, sino lo que va a pasar en todo, porque va todo concatenado. Entonces a mí me da mucha pena también de los animales, lógicamente, que no son domésticos, pero es que va a pasar con todo, con los osos, los animales que hibernan, las aves, se va a trastornar todo. O sea, tenemos que estar preparados para un cambio de ciclo que nos va a dejar, pues, como ha dicho Luis Antonio, para desarrollar la inteligencia. O empecemos ya a desarrollarla, por ejemplo. Yo creo que la a lo mejor ya no es necesario. Avisos desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor no es necesario tanto trasvase. A lo mejor deberíamos de investigar más, que tenemos ahí todo el océano, y hacer que esa desaladora o desalubrizadora de ósmosis inversa, que tan costosos resultan los filtros de la ósmosis, se puedan hacer más económicos, o invertir para compensar del elevado coste del agua de la desaladora, como están pidiendo también los agricultores. Ya la han tenido subvencionada en otras ocasiones a 0,30 o así, ahora la tienen que pagar a 0,45, que estamos hablando de muchos volúmenes de agua, que eso vale muchísimo dinero. Yo echo de menos algunos letreros que había por los ayuntamientos, y yo me gustaría que se volvieran a poner, porque está muy bien que se pongan cuando gobierna Zapatero, pero no está bien que se quiten cuando gobiernan otros. El problema está claro. El agua para todos es necesaria. Pero ¿no piensas, José Antonio, que ahora a lo mejor no es tan necesario y no va a ser posible trasvasar agua del Ebro? No, siempre será necesario. Pero bueno, vamos a ver, yo que a lo mejor eso, el agua del Ebro. El agua es de todo. Pero es que sigue poniendo piedra el Partido Popular. Si Aznar puso la primera piedra del trasvase del Ebro en Almería. Hace ya muchos años. En Almería. Entonces no había cambiado de ciclo ¿no han tenido hidrológico tiempo de poner más piedras? Si no está nada. Yo creo que eso es un... Entró otro gobierno en Zaragoza y en Aragón y ya pues cambió. Sí, claro, la culpa la tiene siempre el gobierno de Zaragoza. No es la culpa. También lo tenía antes la María Fernanda Rubí. No hablo de culpa, son pegas que se ponen y no hay manera de romperlas. Si vaya por delante, que yo creo que no tiene remedio el tema de los trasvases. O sea, el agua, la ley de aguas del 1985, que dice que el agua es pública, no se cumple ni se va a cumplir nunca, porque la idea es que el agua es de cada comunidad autónoma y que el río es de cada comunidad autónoma. No solamente el río, sino la fuente, el nacimiento y tal. Pregúntenle a la zarzadilla de Totana de quién es el nacimiento que tienen allí. Son de ellos, y el agua esa es de Lorca legalmente. Pero como eso ni se puede decir, y aquí ya con decir esto, pues a mí ya... Y no digamos nada de los pozos artesianos. Pero el tema del agua para todos se debía de seguir reivindicando, vaya por delante, porque no es justo que se reivindique con unos gobiernos sí y con otros no, y en eso los señores regantes, a los cuales a mí me parece que están en una situación difícil ahora, estupendo, eso, pero que reclamen el agua donde tienen que reclamarla, que me parece que no están reclamándola donde tienen que reclamarla, y no digo más. Y del tema del agua, yo vengo hablando y escribiendo desde 1994. Entonces, desde ese tema, yo sabía que esto no iba a salir adelante. Lo sabía porque es imposible cuando cada comunidad autónoma
dice que el agua es suya y no se le ponen exactamente como ahora se están poniendo el artículo 155 a Cataluña. Pues esto pasa igual, es un artículo 155 que se necesitaba para toda España en el tema del agua, es decir, un pacto nacional del agua, que se ha ido pidiendo siempre. Ese pacto pasaba precisamente, José Antonio, para que, sabiendo todos que el agua es de todos y no el único coste del agua es el coste de llevarla, de depurarla, de trasladarla, de llevarla al punto de donde tiene que prestarse, ¿no? Es que había que hacer también, de alguna forma, pues obras hidráulicas de las cuencas sedentarias para que estuvieran también. Pero si no hay cuencas sedentarias, pero ahora ya no. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quiénes se le ocurrió decir que había que hacer un plan nacional de regadío antes que iniciar el tema de los trasvases? El plan de cuenca. ¿A quién se le ocurrió decir que había que hacer unos planes de cuenca antes de eso, cuando estaban hechas las directrices de cuenca desde el año 2000, el año 1995, estaban hechas ya las directrices de cuenca y se sabía qué agua tenía cada cuenca, ¿eh? Y entonces, lo que no se me diga ahora que hay que hacer más cosas, y más estudios, y más libros blancos. ¿Cuántos libros blancos se han hecho con el tema del agua? No, señor, aquí hay algo mucho más sencillo, y es sencillo que aquí me voy a la escuela, una España húmeda y una España seca, y para que se pueda distribuir el agua, tiene que venir de la España húmeda a la España seca, pero no el agua sin ton ni son y sin límite y sin oxígeno, el agua que se necesita. Y ahí vamos al otro tema, ¿por qué se amplían el número de hectáreas de regadío en determinados territorios? ¿Por qué se amplían el número de urbanizaciones y campos de golf en determinados territorios? Entonces, eso hay que ponerle un límite también, hay que hacer para eso un artículo 155, es decir, que sea el Estado el que tome las consecuencias del agua, que obligue a los territorios a hacer un pacto nacional y ya está, porque es que hay muchas trampas en el tema del agua. Los planes, el mismo tema del plan hidrológico nacional que aprobó el Partido Popular. Pero es que, perdón, voy a terminar. El mismo plan hidrológico que aprobó el Partido Popular, y no porque sea el Partido Popular, porque el Partido Socialista fue el que se lo cargó, así que a mí no me duelen prendas en ese aspecto de uno ni otro. Decía algo que ha pasado muy desapercibido, y lo he dicho 200.000 veces y lo he escrito. Antes de hacer el trasvase del Ebro, había que cumplir el pacto del Ebro. Es decir, el pacto del Ebro requeriría 50 años de obras hidráulicas, una cantidad de miles de millones de euros impresionante, y eso nunca se ha dicho. Pero es que se iba a hacer de forma coetánea, José Antonio. No se podía hacer de forma coetánea. La inversión primera que se dispuso para ejecutar el plan hidrológico pasaba por esa piedra ahí para empezar a hacer las conducciones y por esas obras hidráulicas que Aragón reclamaba. Todo estaba previsto. Estaba previsto en el plan, estaba previsto también en el Plan Nacional de Regadío. ¿Me quieres decir tú, como miembro del Partido Popular, me quieres enseñar dónde están ahora esas obras? Yo te enseño dónde no están. Bueno, si yo te lo enseño donde no está, y te traigo el boletín oficial. Las obras es que se pararon cuando cambió el gobierno. No se cambió, no se paró ninguna obra, es que no habían empezado, es que ni se habían proyectado, ni se habían planificado, ni se habían presupuestado. Las obras del Pacto de Aragón no se han presupuestado nunca. Nunca, y te lo puedo demostrar cuando quieras. Yo es que no he sido diputada nacional para tener acceso. Y he sido portavoz de los temas del agua en el Senado. Por eso, pero yo no tengo acceso para saber el presupuesto a nivel nacional, si contemplaba o no la partida. No. Pero yo sí tenía noticia, claro, porque lo sabemos por los boletines también. Tú estás defendiendo al Partido Popular, yo no defiendo ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, porque fue Zapatero el que tuvo la culpa de que no hubiera trasvase. Pero sí te digo que yo estaba muy esperanzada en que si eso hubiera continuado lo habríamos podido tener. No. Si no hubiese cambiado el gobierno de Aragón, jamás. Porque estaban ellos muy conformes en que si se les hacían las obras hidráulicas que necesitaban. El gobierno de Aragón no tiene nada que ver, que quien no quería era Cataluña, fundamentalmente. Bueno. Quien no quería era Cataluña, donde no se querían que el agua que llega al delta del Ebro tenía que llegar tal y como está. Y el embalse de Mequinenza no se podía ampliar. Lo que pasa que es que, vamos a ver, yo no soy técnico, pero yo sí estuve en el delta del Ebro. Y cuando tú vas a que te expliquen técnicamente, porque el que te pasea por el barco lo explica y dice torticeramente
qué parte de, cuál es en el delta el agua salada y el agua dulce de la que vierte el Ebro. Bueno, las cantidades que dice que vierte son infinitamente inferiores a lo que vierte en realidad, que se tira al mar. Y eso estaba todo previsto, vamos, es lo que a mí siempre se me había dicho. Y no he estado allí en ese parlamento que tú estabas. Agua para todos. Pero digo, que pongan otra vez los letreros. Pero que a lo mejor, y eso lo he dicho al principio, ese proyecto hay que retocarlo, hay que hacerlo de otra forma. Ese proyecto pero no pasa lo va a hacer por un nunca acuerdo, ningún gobierno. Pero son pactos que ahora mismo la situación es muy difícil y con Cataluña ya ni contar. Madre con Cataluña ya. En fin, bueno, pues así está la espalda, yo solo apostillaba una cosa, aparte de suscrito cuanto ha dicho José Antonio, y está de acuerdo también en las posiciones de lo que comentaba Marisol. Lo que sí no puedo dejar de recordar son dos cosas. En primer lugar, durante 4 años tuvo mayoría absoluta el Partido Popular después de gobernar Zapatero, que derogó, después de los 8 años de gobernar el Partido Socialista con Zapatero, el tema del agua, y en esos 4 años hubiera podido hacer algo con el tema del agua, no lo hizo, por tanto no era una prioridad, pero no era una prioridad porque, entre otras cosas, la región de Murcia no tiene peso específico en el contexto nacional, y eso es algo que tenemos que asumir, resignando el conjunto de los ciudadanos de esta región autónoma. Pero somos la huerta de Europa. Sí, pero tenemos que... Y eso es una economía que sí se tiene que tener en cuenta en Madrid. Déjame terminar, yo estoy escuchando atentamente. Ya. Pero es que tenemos que hacernos valer. El conjunto de los ciudadanos de la región de Murcia tenemos que hacernos valer y gobernarnos de SILA, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos y de sus cordos. Y no quiero tampoco decir que haya que tener un partido regionalista o de ese tipo, no. Tenemos que tener conciencia de que o nos ponemos todos manos a la obra, pico y pala, todos y cada uno de los ciudadanos, con independencia de nuestro credo político que podamos tener, que tenemos que defender los intereses de esta región. Porque defender los intereses de esta región al final nos revierte en nuestro propio beneficio particular. Y eso es lo que no tenemos conciencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero también recordar un poco una sentencia que acaba de pronunciar el Tribunal Constitucional, en el que ha derogado el tema de que las comunidades autónomas, en los estatutos aparezca reflejado de que los ríos son de las comunidades autónomas. Es decir, viene a decir que los ríos son del Estado, o son del conjunto de la sociedad española. Y por último, ya, porque tengo que pegarle la puntilla al señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Mira, porque si no, no me quedo a gusto yo hoy. Cuando tuvo la reunión con el señor Zapatero, pidió un 155 para el tema del agua, ¿no? Bueno, señor Rajoy. Sí, señor Rajoy, perdón. Ay, señor me Rajoy. así un poco. Señor Rajoy, discúlpame, he tenido un lapsus. Supongo que estoy al cansancio que tengo todavía de mi mano ante la fiesta. Le recordaría lo que pone el artículo 2 de la Constitución española, que exige entre todas la solidaridad entre todas las comunidades autónomas, por tanto, entre todos los territorios que componen España. No necesitamos ese artículo. Le resultó muy bonito el titular, ciertamente, pero parece lamentable que él, siendo licenciado en Derecho, no haya caído en esa tontería del artículo 2 de la Constitución española. Que no es ninguna tontería, que es el artículo 2, título preliminar. Decía hace un momento, Luis, el tema de remar todos en la misma dirección, nunca mejor dicho, relacionado con el tema del agua, pero precisamente la persona que asignó, digamos, para la visualización de la región de Murcia en Madrid, que asignó que fuera presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, fue al señor Paco, el señor delegado del gobierno actual. Paco Bernabé. Francisco Bernabé. Paco Bernabé. El señor Paco Bernabé ha vuelto a Murcia. ¿Quién se ha quedado ahora mismo en ese papel? Es decir, en el papel, porque claro, a él, yo recuerdo una entrevista que yo le hice al señor delegado del gobierno actual, entonces era pues un diputado que se marchaba a Madrid y iba con ese encargo, digamos, ese encargo que Pedro Antonio Sánchez le había hecho de decir, oye, tienes que allí en Madrid, digamos, aunar fuerzas, no solamente con el resto bueno, pues de las personas que están en el Congreso del partido, del propio partido, sino incluso de otros partidos, aunar esas Yo voy a ser malo, fuerzas. voy a ser malo. A ver. Vamos a ver. ¿Quién es la persona asignada, lo sabes? No, yo no sé quién es la persona asignada, pero sí te puedo decir el por qué ha vuelto Paco Bernabé a la región de Murcia. Vamos a ver, Paco Bernabé era una persona que de alguna manera molestaba a Pedro Antonio en el contexto regional. Entonces, una manera de quitarlo de
de la posición o de la presencia en la región era mandarlo como diputado a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? En el contexto del Partido Popular a nivel regional, y eso hay muy pocos ciudadanos que posiblemente lo sepan, hay un debate sobre si Fernando López Miras va a ser o no el candidato en el año 2019 a la presidencia del gobierno regional. Es decir, si seguirá siendo el presidente y el candidato. ¿Por qué? Porque hay quienes están pensando de que peca de demasiada inexperiencia y que ha metido demasiadas patas en algunas cuestiones claves de la región. ¿Qué es lo que pasa? Que eso además es un debate totalmente legítimo dentro de una formación política y además, de hecho, consta de que así está ocurriendo. ¿Qué es lo que están buscando? Alguna persona que pueda hacer el recambio loable y deseable, que pueda evitar al menos el escalabro que se le prevé al Partido Popular en el año 2019, que eso es algo que ya se está comentando de modo bastante serio en el contexto de la formación a nivel regional, no estoy hablando a nivel local, ¿eh? De todo esto lo estoy comentando de lo que está hablándose en el Partido Popular a nivel regional. ¿Qué es lo que supone eso? Pues, sobre todo porque Génova está bastante preocupada por esa cuestión, porque consideraba que la región la tenía dominada y ahora mismo se va a encontrar con que es posible que pierda pues la calma que tiene en la región de Murcia con la posibilidad del ascenso de una formación de carácter regionalista que está auspiciada por Alberto Garre con su plataforma de momento y que bueno, porque genera bastante desazón en Génova. ¿Qué es lo que hace? Tenemos que contrarrestar esto. Vamos a mirar a ver si cambiando el delegado del gobierno, que además ha metido la pata con el tema de la represión, con el tema de las manifestaciones, el soterramiento, lo cambiamos, ponemos a Paco Bernabé y lo vamos a poner en el candelero social y político a nivel regional y de modo cercano. Es decir, hemos visto a Paco Bernabé en este caso. Además es una persona muy afable. Sí, sí. Yo no lo conozco personalmente, pero todo el que la ha tratado dice que es una persona, vamos, que no tiene ningún tipo de... que es muy cercano, muy afable. Y de hecho lo tuvimos aquí presente el 23 de noviembre de la tarde en el Teatro Guerra para las distinciones de la ciudad de Lorca. Es decir, una persona que se va a hacer presente en el contexto regional, que al ser delegado del gobierno le permite tener la justificación de por qué pasearse por todo el conjunto de la región y darse a conocer entre los ciudadanos que aún no lo conozcan. Y sería, evidentemente, la persona pues, que con una experiencia importante, en este caso, que fue alcalde de su pueblo, que ha tenido grandes cargos a nivel del Partido Popular Regional en tiempo de Ramón Luis Valcárcel. Fue consejero también. Exactamente. Además, un consejero que hizo mucho a Lorca, que las cosas hay que decirlas como son, pues que se pueda convertir en el futuro candidato en el caso de que finalmente los notables del Partido Popular regional, junto en comunión y en reunión con los del Partido Popular de Génova, es decir, de Madrid, pues decían que finalmente tienen que dar el cambiazo, ¿no? El cambiazo, y por eso mismo es donde está la realidad del por qué el señor Paco Bernabé ha vuelto a aterrizar a nivel regional. Lo que pasa es que queda muy bien decir, hay una persona que ha sido un consejero, que ha tenido buena publicidad, con su luz y sus sombras, como toda la gestión política, pero es que detrás realmente está eso, como otras cuestiones más que en otras ocasiones tú y yo hemos hablado a nivel privado. Madre mía, Pues madre mía, cuántas cosas. Yo no sé si José Antonio tiene algo que añadir a esto, porque... No, yo suscribo al 100% lo que ha dicho maniobra. Luis Antonio. Y la maniobra que ha dicho. Voy cogiendo está clarísimo, si es que se ha visto... Clarísimo. Pues fíjate que yo, por experiencia de vida, no me atrevo a afirmarme con esa rotundidad, no en esto, sino en nada. Y me voy primero a ver la primera consecuencia que se deriva cuando se nombra a otra persona, como en este caso que estamos hablando. La primera consecuencia es que había en Murcia que poner una persona en el gobierno que tuviera más perfil político, porque se avecinaban situaciones de tensión con la inmigración, con el soterramiento y con actuaciones que el Gobierno de la Nación tiene que hacer en la región de Murcia. Y no se solapa para nada con las actuaciones propias del presidente de la comunidad autónoma. Hay entre ellos un feeling, una relación magnífica. Y Paco Bernabé, si algo hace bien, es estar en su sitio. Yo lo conozco, hablo con él de vez en cuando, y es una persona absolutamente respetuosa con los cargos de mando. Ahora tiene una valía extraordinaria, no tiene por qué pedir disculpas por valer. Pero no. Entonces no tiene por qué estar en la región de Murcia y porque valga y lo demuestre nadie pensando que es que está para quitar a nadie. Todo lo contrario. El Partido Popular tiene muchos activos así, no solamente ellos dos, hay mucha más gente. Estoy de acuerdo. Entonces hay que pensar en lo que ha venido y en el perfil de la persona apropiada que se busca para un cargo de esas características. Ahora mismo los temas de inmigración
son unos temas muy, muy conflictivos Sí, sí. y que no se van a solucionar de un día para otro, ni muchísimo menos. Y hacía falta una persona con ese perfil. Sí, pero el tema de inmigración Es un animal ha político. surgido en Murcia en las últimas semanas, nada más, y antes no había un problema en Murcia como ha habido con las pateras en estos días. No. El tema suscribo lo que tú has dicho del nuevo delegado del Gobierno con un pequeño matiz que me parece importante. No ha venido para hacer las cosas, para poner en valor las cosas que va a hacer el Gobierno, sino para justificar las cosas que no va a hacer el Gobierno. No, ¿por qué? Dicho que No, bueno, es otra opinión, claro. Bueno. Que lógicamente yo respeto, pero es que no tiene por qué. Yo quiero poner otra cuestión encima de la mesa que sé que va a enfadar a José Antonio. Es que lo he oído hoy en el informativo precisamente de las 7, ese, no sé si ya pacto, llamarlo como pacto, entre la nueva dirección del PSOE y Podemos. Eso es una barbaridad. No, a mí no me enfada ya nada. De Pedro Sánchez no me enfada nada. No, pero en este caso es, digamos, de Diego Conesa es que Diego con Óscar Urraulburu. Diego Conesa y Pedro Sánchez son lo mismo, porque es de la misma línea. Entonces, a mí lo que pasa es que en los últimos meses me había parecido que Pedro Sánchez había vuelto a la realidad política de España y se había puesto en la línea de defender a España por encima de todo y no ponerse al lado pues, de los que quieren destruir a España, como son estos podemitas que ya están llegando, por suerte, están llegando a los niveles que tienen que llegar como fuerza residual en su momento. Algunos ilustres socialistas están llamando ya a Rivera, no sé si lo habéis oído también, le están llamando falangista, le están llamando que está a la derecha del PP. Está muy bien. Hace unos meses se había suscrito un pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Entonces, el tema de la política da muchas vueltas, pero a mí me parece una barbaridad y es un suicidio que el Partido Socialista se acerque de esa manera a Podemos. A mí no me extraña a nivel de la región de Murcia, no conozco al nuevo secretario general, pero sé que es de la línea de Pedro Sánchez, y entonces pues a mí eso me preocupa como socialista sin carnet que la región vaya por ese camino, con lo cual pues bueno, una puerta que se podía abrir. Al final es unir fuerzas contra el PP. Es que unir contra a mí no me parece bien, a mí me parece que había que unir fuerzas a favor de los murcianos. Ahí está. Porque el problema de Podemos, entre otros, es que siempre va en contra. Siempre va en contra. Y si el PSOE se pone en contra, una de las cosas positivas que a mí me parece que está haciendo la Ejecutiva y el Grupo Municipal del Partido Socialista de Lorca es que no siempre está en contra, sino que está haciendo propuestas a favor de los lorquinos. Y eso, por eso a mí me parece que el Partido Socialista en Lorca ahora está actuando como se debe actuar en la oposición, haciendo las críticas que tiene que hacer, pero haciendo propuestas también en favor del ciudadano. Y el que se haya liado con Podemos a nivel de la región de Murcia, el secretario general, pues para mí es una mala noticia. Pues yo, si eso hay que darle credibilidad, que no lo sé tampoco, creo que es un gran peligro el que estén ahora pensando en esto, cuando tenemos ahora mismo una parte de España a punto de desmembrarse y con un problema que nos va a afectar a todos y muy gravemente, como es el tema catalán. Deberían de estar centrados ahí y deberían estar pensando cómo nos unimos todos los constitucionalistas para bloquear y sobrepasar. Sí, pero ya has visto que el Partido Socialista catalán ya está diciendo que con todos pues menos con, es decir, con la derecha nunca, y eso que ha incluido en sus listas que no quieren entonces tener a una España parte bien. de la derecha catalana. Pero si es que nos vamos a perjudicar todos y mucho. Y sobre todo, nosotros estamos ahora mismo en una situación que si se les cae la venda a todos estos que han votado y no son realmente independentistas más que porque los han informado mal, porque estas personas cuando se les informa bien dicen, pero ¿dónde me he metido? Igual están en situación de echar un paso para... Claro, pues es que han perdido todos y es que van en debacle. Bueno, eso ya lo sabemos todos, es que eso lo sabe ya todo el mundo. Entonces, ¿para qué incidir ahí? Lo único que es un momento de hablar de conciliación
más que de confrontación, porque la confrontación luego depende de lo que pase en Cataluña, que es ahí, que está el 20 de diciembre ahí. Y entonces vamos a no manifestar diferencias ni divergencias grandes que luego nos impidan poder unirnos para hacer un frente común a lo malo, porque lo que viene se llama malo, ¿eh? Y sí, eso es que no tiene otro nombre. En campaña, estamos en no tiene campaña otro electoral, nombre. y entonces la campaña electoral ahora No tiene otro nombre. oiremos muchas barbaridades de unos y de otros. Pero, por bueno, lo tanto, pero la campaña es en Cataluña. Esa campaña desgraciadamente es muy nacional, afecta a toda sí, España, sí. porque nos afecta a todos. Entonces, convendréis conmigo que me parece de verdad una situación bastante esperpéntica el que estemos hablando cuando la amenaza está ahí tan del grande. Partido Socialista Catalán, el señor Iceta ha dicho también que con los nacionalistas nunca. Sí, también. Eso lo ha dicho muy claro, ¿eh? Lo que a mí me ha sonado mal el que diga que con Ciudadanos no. Eso me ha sonado mal, ¿no? Porque no era hace unos meses, no era así. No sé si eso será pues una estrategia de campaña, igual que ha dicho que ya no va a bailar en campaña, sí. Pues a lo mejor... De todas formas, hay que tener previsto ya en los partidos personas capaces de ser conciliadoras, capaces de dejar esos esquemas tan profundos y tan radicales que les impide ver lo que nos conviene a todos, y lo has dicho tú. Entonces, esas son las personas que debemos de apoyar, y en las urnas sobre todo, que es el camino único y bueno que tenemos en la democracia. Personas que sean capaces de conciliar en algo que produzca beneficio a todos. No, y eso lo ha dicho Luis Antonio, en beneficio de sí mismo, como puede ser pues un partido. Porque si hablamos en política, es un partido político. O como puede ser encender luces amarillas en Barcelona, que se las han prohibido ahora. Me parece muy bien, porque eso es una publicidad subliminal, claro, demasiado evidente. Claro, no todo el mundo en Barcelona opina de la misma manera, ni quieren que se liberen a los Jordis y a los exconsejeros. Pero la Junta Electoral ya ha prohibido a la señora Ada Colau que durante las elecciones... Sí, pero ha tenido que prohibirlo la Junta Electoral. Sí, pero bueno, pero para eso está ahí el control, claro. Que la Junta Electoral está compuesta, entre otras personas, por jueces, y claro, pues como están sometidos los jueces a la ley, pues ellos pues velan por la neutralidad del proceso electoral, que es lo que se exige y requiere. Pero es que se le ha metido ya en el tejido intersticial. Hoy he visto yo un campeonato de Mister Músculos o algo de eso. Sí, con la bandera catalana. Exhibiendo la bandera catalana y hablando de hemos ganado a España. Y en otro concurso hípico, no sé si en algún país árabe, me ha parecido que era en algún país árabe, había 4 participantes españoles, 3 de los cuales catalanes, solamente había una bandera española y los otros 3 llevaban la bandera del acontecimiento. Los catalanes llevaban la bandera... Qué pena que hayan pervertido también el deporte. ¿Qué tiene que ver? Del acontecimiento, no querían llevar la bandera española. En fin, pues bueno, pues con esta triste fotografía, aunque no la hayan visto, pero se la pueden imaginar por lo que hemos contado, pues tenemos que despedir, se nos ha agotado el tiempo. Luis, Marisol. Pero alegría porque los catalanes que van a votar van a hacerlo con mucho sentido común y van a apartar de una vez por todas a toda esta gente. Están preocupados que quieren romperlo. Los del cava, los que venden la cava. La vela. Porque todo el mundo, que hay muchas comunidades que hacen cava. Están muy preocupados. Luis, Marisol, José Antonio, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Una vez más por haber estado aquí. Y a todos ustedes, insisto y repito, gracias también por su atención. La semana que viene no estaremos en plena fiesta de la Constitución y bueno, pues celebrando la Constitución, que habrá que celebrarla viva, tal y como dice Luis. Después ya pues volveremos ya en el mes de diciembre. Que lo pasen bien, buenas noches.